Hola queridos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas. Hoy traemos una entrevista de lujo, tenemos con nosotros a Sharona Fredicó, antropóloga de origen neoyorquino, criada en Nueva York, entre Nueva York y Argentina, pasó varios años aquí viviendo en España, más concretamente en Cataluña, desarrolla la actividad de profesora en Beit Hillel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, si no me equivoco. Sharona, bienvenida. Hola, gracias. Quería que nos cuentes un poquito los motivos de tu visita a España, por qué estás aquí. Okay. Los motivos de mi visita son básicamente tres. El primero es reforzar un puente entre la comunidad judía y la comunidad no judía. Porque lo que yo veo como judía es que tenemos la tendencia de ghettoizarnos bastante, aislarnos del mundo en nuestro alrededor, y cuando nos sentimos amenazados justamente tenemos más tendencia de alejarnos de nuestros vecinos, que es lo último que tenemos que hacer. Entonces cada cosa que hago aquí, incluyendo esta entrevista, está diseñada también con la meta en mente de tender un puente al mundo no judío. Eso es uno. Dos, ¿por qué España? Porque España en una época fue el hito álgido de la tolerancia para con el judío. Hoy en día no tiene esta reputación. Hoy en día el noticiero español difunde una imagen bastante monolítica, bastante fea de Israel. Lo digo sin defender a todo lo que hace Israel, pero me gustaría, si puedo, moderar un poquito la imagen difundida por el noticiero español. Y también para hablar de la tolerancia religiosa como tema. Es más, has venido de la mano, me parece, de los judíos universitarios de España, de la asociación JUE. Has tenido esta misma mañana una charla en una universidad de sociología de aquí de Madrid, precisamente hablando de este tema, ¿no? De las bases para la tolerancia religiosa. Es una forma de entendimiento que está perdida, ¿no? Total. Y que hay que recuperar, sobre todo en los jóvenes. Has hablado mucho de la educación. Es más, has acabado tu charla recomendándonos a los jóvenes que leyamos un poco más y dejemos un poco el Internet. Que dejen el Internet por total, no, porque una cosa que aquí quiero decir también es que, hablando a nivel de tolerancia religiosa, el Internet, que sí también tiene cosas de valor que se puede rescatar, también disemina el racismo de modo totalmente ilimitado. Porque es cierto que no hay censura, pero tampoco hay cualquier clase de control o supervisión, y hay un montón de estereotipos sumamente dañinos de todas las religiones, tanto la judía, la musulmana, la cristiana, la budista, que circulan por el Internet y que son aceptados como verdad. Porque hoy en día el alumno, el joven y también el mayor se han puesto muy perezosos a nivel intelectual. Quieren saber algo, no tienen tiempo para leer el libro, solamente prenden la compu y básicamente leen cualquier idiotez que sale en la computadora. Eso es muy, muy dañino a nivel de una comprensión mucho más profunda del problema del racismo que existe fuertemente en Israel, en los países árabes, y veo mucho en España. Tú, como profesora además en Israel, estás al tanto de los muchos movimientos que hay actualmente en Israel de integración entre alumnado en universidades, y no solo, también gente profesional, pero principalmente en universidades. Contabas la experiencia en la Universidad de Haifa, si podrías contárnosla. Sí, me alegro mucho de que me preguntes, porque creo que es un punto totalmente no difundido sobre Israel en España. Vamos a decir que es un punto no difundido, punto, ¿ok? Porque la Universidad de Haifa, que acabaste de nombrar, es la universidad que más representa, yo diría, la armonía, me voy a atrever a utilizar esta palabra, entre judíos y árabes. Tiene una población totalmente mixta. Sirve tanto a la población de los kibbutzim, las granjas colectivas judías que existen en el norte, en la Galilea, como a las aldeas árabes israelíes que existen en la Galilea. Y en Haifa han ideado una especie de currículum que obliga y también convoca tanto al judío como al árabe a estudiar sus propias culturas. La Facultad de Ciencias Sociales en Haifa no solamente da la posibilidad, es parte de la médula del currículum, a todo el alumnado de estudiar tanto el Islam como el cristianismo, como el judaísmo,
para entenderse a nivel cultural, porque la convivencia en el norte de Israel es una convivencia totalmente multicultural. Yo sé que este punto tampoco es muy entendido en Israel, pero cualquier judío de Haifa tiene un amigo árabe y cualquier árabe de Haifa tiene un amigo judío. Y las culturas se coexisten, no es el tipo de tensión que existe en Jerusalén, donde viven una población judía, una población palestina, una población armenia y francamente no se hablan, que es la gran tragedia de Jerusalén. En Haifa se hablan, trabajan juntos, más que eso, toman un café juntos. Entonces, de acuerdo con la filosofía de la universidad, para ser egresado de la universidad, uno debe tener conocimiento por lo menos básico de las otras religiones con las cuales viene en contacto. Y eso, algo que me olvidé de mencionar hoy, que ahora menciono, es que eso incluye también la educación sobre la religión drusa, que es una religión minoritaria que salió del Islam, de hecho fue bastante perseguida por el Islam en el siglo XII, pero que también convive con judíos, musulmanes y cristianos en el norte de Israel, y también se aporta muchísimo a la vida cultural, y hay un montón de estudiantes drusos estudiando también en la Universidad de Haifa, son parte importante del alumnado, y hay que educar tanto al musulmán como al judío con respecto al druso, porque resulta ser ente bastante desconocido. Haifa es una universidad mucho más chica que la grande, que la Universidad Hebrea o que Tel Aviv, pero encarna un poquito la convivencia diaria de Haifa, y Haifa es una ciudad donde árabes y judíos coexisten y entablan amistades. Lo cual me parece aún más importante que el currículum de estudios, que es fabuloso en Haifa, es el hecho de que entras en la cafeteria y están sentados en la misma mesa, que es algo que francamente no ves en los otros lados, ni en las universidades palestinas, ni en un lugar como la Universidad Hebrea, donde judíos y árabes estudian juntos, pero el nivel de tensión es tan álgido y tan trágicamente fuerte que francamente no se atreven a sentarse. Aunque ahí también se sientan, pero no como Haifa. Y Haifa representa, yo creo, un punto muy pionero en este sentido. Y vas a ver que si hablas, por ejemplo, con un árabe de Haifa, le preguntas qué eres, palestino, israelí, te va a decir, soy igualmente palestino como israelí. Si le preguntas qué sientes cuando ves a judíos y palestinos matándose, te va a decir, y estoy citando un amigo mío árabe de Haifa, me dijo, siento como si me estuvieran desgarrando dos polos diametralmente opuestos que ambos polos me pertenecen, me dice. El polo israelí me pertenece igual como el polo árabe. Y un amigo judío mío que lo escuchó justamente se sorprendió porque pensaba que él iba a decir, bueno, dado que me siento palestino, obviamente apoyo a los palestinos. Dijo, no es apoyar a nadie. Me dice, yo soy tan parte de Israel como si también soy parte del pueblo palestino. Y amo a ambos. Y lo digo como idea de lo que existe en la Universidad de Haifa. Uh-huh. Has hablado de universidades, tu labor es la de profesorado. Has hablado también un tema que nos interesa mucho en Radio Sefarad, y es cómo está sesgada la realidad de Israel aquí, por unas limitaciones de tiempo informativas quizás, o por un maltratamiento. Entonces quizás la gente no conozca que hay una crisis muy grande actualmente en el sector educativo en Israel. Es decir, no todo Israel es conflicto, no todo Israel es palestinos contra israelíes. Hay una vida ahí que se desarrolla plena de dificultades, y en tu caso concreto en el campo del profesorado, ¿no? ¿Cómo está actualmente la situación allí? Fatídica. Para que no hay punto de duda. ¿Falta de otra mejor palabra? Fatídica, aciaga, cualquier palabra castellana rimbombante en que puedo pensar que significa algo malo. El presupuesto de Israel está en pleno crisis y tristemente este gobierno ha optado de cercenar el presupuesto estoy dando mi opinión, ojo, pero cercenar el presupuesto en los lugares donde para mí el crecimiento futuro de Israel está basado, como la educación, la salud, cualquier servicio público, pero concretamente ahora hablando de educación, la subvención gubernamental para muchos programas, incluyendo programas de ayuda adicional para alumnos con dificultades de lectura o de matemática a nivel primario, programas que iban a enriquecer la vida universitaria para aportar al estudiante israelí por lo menos un foro donde se puede asistir
con actividades, actividades extracurriculares. Todo eso se considera innecesario, se considera prescindible. Y concretamente, el día antes de que me fui de Jerusalén, anunciaron en la radio que iban a cortar 1,000 puestos en el campo de enseñanza, empezando en agosto. Lo cual va a elevar a un mínimo de 35 el número de alumnos en cualquier clase de primaria o secundaria israelí. No tengo que agregar para nuestros oyentes cómo eso va a afectar a nivel profundo la educación, el progreso del alumno. Y a nivel de las universidades, por el hecho de que las universidades fueron muy mal afectadas por el levantamiento palestino, a pesar de ser, y eso sí quiero señalar, las universidades son centro de coexistencia y de hecho los israelíes más ultraizquierdistas que van a conocer, que abogan todo el tiempo por la paz y la coexistencia, están en las universidades. Interesante. ¿Hay una diferencia entre el pulso de la juventud y la gente mayor? Definitivamente sí. Puedo mencionar algo horrible, pero bueno, vamos a hablar la verdad. Se hizo una encuesta hace unos 3 meses en Israel en varias secundarias de la zona de Tel Aviv. En una zona bastante pudiente de Tel Aviv, donde uno se imaginaría que los estudiantes serían más optimistas con respecto al futuro. La pregunta que les puso concretamente fue, ¿tú crees que Israel va a seguir existiendo de aquí a 20 años? 80% contestaron que no. Increíble. En Radio Sefarad, la entrevista. Cerca de 560.000 gitanos que murieron en los hornos crematorios. La sociedad mayoritaria desconoce el hecho de que hubo estos 500 y pico mil gitanos que murieron. Que la historia común que tenemos el pueblo judío y el pueblo gitano es una historia común muy amplia y además es una historia que nos tiene que unir. Se les marcaba con las letras de Z de Fingarés en los campos de exterminio. En la historia, los destinos de los pueblos gitano y judío han estado siempre unidos. De la memoria, el presente y el futuro de su pueblo hemos hablado con José Salazar, de la Fundación ROM. José Salazar es presidente de la Fundación ROM. Gracias por estar aquí, José. Gracias a vosotros. Háblanos un poco de esta fundación. Vamos, es una fundación que se constituye en el año 94 y la idea de constituir la fundación era para que tuviera las federaciones y asociaciones a niveles autonómicos tuvieran un respaldo a la hora de contar pues con otra organización que no fuera un tipo de asociación. Las funciones que queremos llevar o que estamos llevando desde la fundación pues son 3 muy simples, que es asesorar, informar y apoyar. Esas son las 3 funciones que desde la fundación estamos dando. Nos hemos o queremos especializarnos sobre todo en el tema de formación profesional, porque creemos que la formación profesional nos va a posibilitar el optar a un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo nos va a dar la posibilidad de tener unos ingresos mínimos. Con estos ingresos mínimos vamos a poder comprar o alquilar una vivienda. En nuestra vivienda tenemos la higiene y la sanidad de nuestros hijos cubiertos, no tendremos rechazo en los colegios, en fin, conexionar todas las áreas. Y luego otra de las prioridades dentro de la fundación pues es la formación educacional. Creemos que el futuro de nuestros hijos está precisamente en la preparación y el tener los mismos instrumentos que cualquier otro ciudadano. El pueblo gitano es un pueblo de memoria también como el pueblo judío. En esta semana estamos conmemorando, recordando a las víctimas del nazismo, del holocausto, de la Shoah. Hubo 20 millones de europeos que murieron durante esta época. 6 millones eran judíos. ¿Cuántos gitanos desaparecieron? Pues ahora mismo hay un estudio que que lleva ya varios años y está recopilando todo tipo de información en Francia, en la Universidad de la Sorbona, y más o menos estaba la cifra por cerca de 560.000 gitanos que murieron en los hornos crematorios.
Dado la característica de la diversidad que hay en el pueblo gitano, parece ser que había una de las ramas del pueblo gitano que los alemanes la veían, o los nazis la veían como más pura, y a ellos pues no les daban el trato que le daban al resto. Sí los tenían dentro de los campos de concentración, pero los tenían más en carácter de músicos tocando el violín. O sea, la larga fila de gente que iba a los hornos crematorios, había un pequeño grupo de músicos, sobre todo con el violín, que eran los que hacían pues la especie de peregrinación hacia una cosa tan horrible y tan horrenda como eran los hornos crematorios. Entonces, ahora mismo, ya te digo, se sigue aumentando. En los archivos lo tenemos muy claro porque se nos marcaba en el brazo también con la letra de Z, que es de Zinganés. Entonces, los archivos cada vez están reflejando mucho más. Y aprovecho la ocasión para daros las gracias por la invitación que me hacéis, y sobre todo para poder expresar desde el pueblo gitano el que se nos reconozca, entre otras muchas cosas, porque la sociedad mayoritaria desconoce el hecho de que hubo estos 500 y pico mil gitanos que murieron en los hornos crematorios. Entonces parece ser que solamente la cultura española, libros de textos, etcétera, solamente habla de polacos, de judíos sobre todo, pero de gitanos parece ser como que la historia ha querido tapar de que nuestro pueblo no estuvo perseguido en esa época. Perdona mi ignorancia, es una pregunta. ¿Hubo gitanos españoles víctimas del nazismo? Según tengo entendido, sí. Hubo parte de gitanos de Calós, que es la rama de nuestro tronco que bajó a España y ocupó lo que es la península ibérica, y parece ser que sí, que hubo también españoles que también quemaron en los hornos. Y este es un punto en ese paralelismo que tú encuentras entre el pueblo judío y el pueblo gitano, ¿no? Este punto terrible de encuentro en el Holocausto, pero hay otros muchos, ¿no? Sí, nos podemos remontar aquí en España, en nuestro territorio, nos podemos remontar al siglo XV, que cuando los reyes católicos hacen la unidad de España, porque hasta entonces ahí era un mosaico de reinos, y ahí es curioso, los judíos y los gitanos estábamos aquí. Luego, muy claro podemos decir que somos cofundadores de la nación española. Éramos pueblos que ya estábamos aquí dentro. Entonces, en el siglo XV, pues la contra que desde los reyes católicos y los siguientes reinos que gobernaron, había una obsesión muy clara por el pueblo gitano y por el pueblo judío, tanto que se destierra en conjunto. Sale la pragmática y sale el destierro para los dos pueblos, con las condiciones pues que todos sabemos. El judío tenía que acatar y vivir con las costumbres cristianas, y a los gitanos nos decían que dejáramos nuestro idioma, nuestro lenguaje, y que nos asentáramos. Eran las condiciones que nos ponían tantos. O sea que la historia común que tenemos el pueblo judío y el pueblo gitano es una historia común muy amplia, y además es una historia que nos tiene que unir, porque no ha sido grata para ninguno de los dos pueblos. Ha sido más en plan de sufrimiento, de persecución, de masacre, y por consiguiente creo que debemos de tendernos las manos entre los dos colectivos y poder ayudarnos mutuamente. Y en este caso, más el pueblo judío puede ayudarnos al pueblo gitano que nosotros a ellos. José, ¿cómo recuerda el pueblo gitano a sus víctimas del Holocausto? Mira, tenemos una creencia tan profunda sobre nuestros difuntos. Nosotros pensamos que nuestros difuntos están con nosotros, siguen con nosotros. Y desgraciadamente, por toda la trayectoria histórica nuestra, desde, la época franquista, después de la época franquista, el racismo que hay hacia el pueblo gitano, muchas veces nos ha hecho el que nosotros mismos bloqueemos nuestra mente y olvidemos un poco nuestra historia. Nuestra memoria histórica la estamos despertando ahora, después de 25 años de democracia,
en la cual parece ser que todos los ciudadanos son de pleno derecho, menos los ciudadanos gitanos. Todavía no somos iguales ante la ley, no somos iguales ante la justicia. La plenitud de derecho no la tenemos todavía con nosotros, se nos rechaza a nuestros hijos en los colegios todavía, se nos manda a vivir a guetos, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que está saliendo ahora, que tiene un poquito más de proyección y un poquito más de formación, pues se está dando cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es rescatar nuestra memoria histórica, y por eso es nuestro planteamiento de que se nos reconozca como pueblo gitano español, se nos reconozca nuestro derecho cultural, tener nuestro centro cultural donde podamos incluso aprender nuestro idioma, que por desgracia no nos han dejado nunca ejercerlo, y ahora mismo tenemos que aprenderlo y tenemos que traer a gitanos del resto de Europa para que nos enseñen nuestro idioma. Y así pues nos ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. Seguro que habéis conseguido que los jóvenes gitanos sepan de esta memoria, y en concreto hay una joven que seguro que conoce, que es tu hija, ¿no? ¿Qué va a pasar el día 21? Pues ya se lo he explicado, cuando se lo expliqué lo que queríamos y por qué quería yo que fuera ella. No sé si es por lo tiernos que somos o el corazón que tenemos, vamos, se me echó a llorar y dijo que sí, que era muy importante y que ella misma se veía realizada en el acto de encender esta vela. Cuéntanos de qué se trata este acto, dónde es y qué significa. El acto pues se hace en la Asamblea de Madrid. Allí hay una vela por cada colectivo que masacraron en los hornos crematorios la política nazi, y dentro de todas estas velas pues hay una para el pueblo gitano, en la cual nosotros estamos muy agradecidos, enormemente agradecidos, que desde la comunidad judía se nos reconozca también el hecho de que en conjunto sufrimos esas penalidades y que tenemos esa trayectoria. Entonces, para nosotros representa un hecho importante a dar a conocer a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que vean que en fin, que hay pueblos que están con nosotros y que estamos hermandados en el sufrimiento, pero hermandados. ¿Cómo se llama tu hija? Alba. Alba. Bueno, pues Alba va a encender esa vela simbólica en la que estamos representados todos. Sí, por supuesto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, José. Gracias a vosotros. En Radio Sefarad, la entrevista. Debería haber una cultura de la memoria, incluso a partir de nuestras propias realidades. Hay que mostrar formas en las que las personas aprendan a ver más, aprendan a sentir más, aprendan a escuchar más. Yo creo que eso es un primer buen gesto, ¿no? El silencio. ¿De qué sirve la memoria de la Shoah si no es para evitar su repetición o sus repeticiones actuales? Fernando Bárcena, profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad Complutense de Madrid, comparte con nosotros su reto diario, la educación, el hacer saber y recordar lo que fue y lo que no debería repetirse nunca más. La enseñanza de un acontecimiento siempre es difícil, sobre todo cuando se trata de un acontecimiento cargado de un dolor al que muchas veces se ha calificado de indecible y por tanto incomprensible y hasta cierto punto inenarrable, un acontecimiento tan demoledor que apenas teníamos ni categorías conceptuales suficientes para poderlo pensar, ni lenguaje para poderlo transmitir, ¿no? Mira, precisamente porque el acontecimiento en general totalitario y en concreto el holocausto, la Shoah, ¿no? Tiene esas características tan indecibles, uno requiere un tipo de saber, un tipo de palabra, otra. Y ese tipo de saber y ese tipo de palabra creo que es
un tipo de saber y un tipo de palabra poético. Solamente mediante un acercamiento poético podemos acercarnos a la transmisión de un saber a una generación que es la generación después de Auschwitz, la generación después del Holocausto, la generación después de estos acontecimientos de este carácter tan destructor, que no han vivido ese tiempo. Y por tanto tenemos que hacer relaciones entre ese acontecimiento con otros acontecimientos cercanos en su tiempo y en su historia. Es decir, hay que intentar establecer una pedagogía de lo actual, ¿no?, en este sentido. Y, digamos, has hecho la experiencia de educar sobre este tema. ¿Cómo responden tus alumnos ante esta pedagogía de la Shoah y pedagogía del actual? Cuéntanos, ¿cómo lo comparas con acontecimientos actuales? Bueno, yo creo que hay algunos puntos significativos de relación. En primer lugar, cuando les leo con ellos determinados testimonios de supervivientes, testigos de campos de concentración, como los de Primo Levi, Antelme, David Rousset o tantos otros, o cuando les pongo determinadas películas como el documental o algunos fragmentos de Shoah o otro tipo de películas que el cine, o el mejor cine que conocemos, nos ha narrado este tipo de acontecimientos, la primera reacción suya es que se quedan atónitos y se quedan en silencio, ¿no? Yo creo que ese es un primer buen gesto, ¿no?, el silencio. Pero hay algunos puntos de relación, ¿no? Por ejemplo, el tema del dolor, el tema del sufrimiento, del dolor indecible que han padecido, que se padece en la gran institución, por así llamarla, del totalitarismo nazi, como son los campos, y que se sigue padeciendo en otro registro y con otras características en los inmensos campos de abandono y de dolor, es decir, los nuevos lager que pueblan nuestro mundo, ¿no? El estado de los cuerpos, ¿no? Sujetos que entran siendo hombres con unos cuerpos relativamente enteros en esos campos y que salen siendo pura biología. Hay que recordar ese texto tan impresionante de Marguerite Duras sobre el dolor, ese diario de la espera de su primer marido, Jorge Antelme, cuando llega a casa y el médico lo ve, dice, sí, la forma estaba ahí, la forma me miraba, y la forma aún vivía, ¿no? Era apenas una mera forma. Esas formas, esas nudas vidas, como lo ha llamado un ensayista contemporáneo italiano, Giorgio Agamben, esas nudas vidas siguen estando, ¿no? Yo creo que esos puntos de comparación activan nuestra imaginación sensible, nos vuelven más humanos porque activan en nosotros nuestra auténtica capacidad compasiva y nos permiten dar una serie de lecciones, ¿no? Entonces les planteas, digamos, escenarios contemporáneos que tienen algo que ver con ese pasado de los para dos. Que tengan resonancia en ellos, precisamente para que tengan resonancia. Por ejemplo, hace poco les ofrecí dos tipos de textos, ¿no? Uno visual y otro escrito. Estuvimos leyendo la novela de una escritora serbo-croata contemporánea, Slavenka Drakulic, que publicaron su libro en España hace 2 o 3 años, que tiene como título Como si yo no estuviera. Como si yo no estuviera es una frase de Primo Levi. Uno de los terrores que tenía Primo Levi, que cuenta en Si esto es un hombre, si no recuerdo mal, es cuando él sueña que sale del campo, está contando a su familia lo que ha vivido y su familia, su hermano y su madre siguen con sus cosas como si yo no estuviera. Tan atroz e incomprensible lo que yo había vivido. Pues Slavenka Drakulic narra la historia de ese. Apenas una inicial, como en alguna de las novelas más importantes de Kafka ponía a su protagonista, Joseph K. o el mismo K, la historia de ese, ¿no? Que es prostituida en un campo de mujeres, en un campo de concentración por los propios militares. Y pone en como Bosnia. En Bosnia y pone como título Como si yo no estuviera, es decir, como haciendo ver Auschwitz fue, luego Auschwitz puede volver a ser, de hecho Auschwitz ha sido de nuevo. Eso es un buen ejemplo, como es un buen ejemplo también documentales que he podido recuperar de cómo están los campos de refugiados en nuestros escenarios contemporáneos o fotografías que han narrado y han explicado mediante esa imagen el testimonio de una humanidad itinerante. Yo creo que hay que buscar junto a la palabra escrita otros testimonios, por ejemplo los testimonios que ha recogido algún periodista francés, Jean Hatzlet, recientemente, las voces ruandesas. Estamos conmemorando ahora los 10 años del genocidio ruandés, ¿no? Yo creo que esos escenarios te permite que resuene en el alumno, que resuene en el otro un tiempo que no es el tuyo porque está contenido en el tiempo que ellos viven. De alguna manera su sensibilidad se despertaría comparando, ¿no?, esos dos periodos históricos, ¿no?, el de su presente y el
El del pasado del Holocausto. Sobre todo haciéndose cargo de que no se puede estar en este mundo sin abrirte al hecho de que el mundo te da a pensar. Estamos acostumbrados a pensar sobre el mundo. Nos empeñamos en elaborar discursos, y esto es típico en filosofía o en determinada tradición filosófica, en el que el pensador tiene el mundo en la cabeza, pero desgraciadamente ese mundo nunca se podrá contener en esa cabeza, ¿verdad? Pero pensamos sobre el mundo, pero nunca nos abrimos a lo que nos da a pensar el mundo. Yo creo que hay que mostrar formas en las que las personas aprendan a ver más, aprendan a sentir más, aprendan a escuchar más y encuentren otras maneras de poder hablar. Yo creo que necesitamos lo que Susan Sontag decía en un ensayo contra la interpretación, una erótica del arte, es decir, una poética del arte incluso, ¿no? O sea, abrirnos al mundo, porque yo creo que Auschwitz, como otros escenarios de dolor, nos dan a sentir, nos dan a mirar, nos dan a pensar. Por eso escribí mi libro La Esfinge Muda y por eso he escrito mi otro libro, El delirio de las palabras, porque yo creo que en este último libro, que era la continuación lógica, sin ser la segunda parte de mi ensayo sobre el dolor, precisamente trato de buscar ese momento inicial, ese comienzo que tiene que ver con una mirada cargada de infancia, cargada de comienzos, cargada de poesía. No se puede estar en este mundo y no reconciliarte ante el hecho de que hay cosas que ocurren en este mundo. Uno no puede estar en este mundo y no comprender, ¿no? Hannah Arendt decía que para solventar la intrínseca fragilidad de la acción humana, ¿no? Que consiste en parte en que es irreversible, ¿no? En sus efectos, necesitamos comprender, necesitamos el don de la comprensión. Y yo creo que la comprensión es un acontecimiento. Es un acontecimiento que te llega cuando te llega, como todo acontecimiento, pero uno se prepara para ese acontecimiento. ¿Cómo? Abriéndote a lo que el mundo te da a pensar, pero abriéndote al hecho de que no se trata de encontrar causas, no se trata de encontrar culpables, no, se trata de entender cuál es nuestra condición humana. Ahora bien, en España no hay una cultura del Holocausto y comparado con otros países, este tipo de experiencias como las que tú estás haciendo de forma, diríamos, casi marginal en tu facultad y en tu ámbito de investigación no se ha extendido mucho. ¿Hasta qué punto crees que hay posibilidades de que exista educación sobre el Holocausto, educación sobre la memoria o esta idea de educación en un sentido amplio como la que tú propones en España? Fíjate, no sé, no creo, o sea, me resulta difícil pensar cuál será el futuro, ¿no? Yo creo que es difícil que haya una cultura del Holocausto por múltiples razones, ¿no? Quizá pueda haber y debería haber una cultura de la memoria, incluso a partir de nuestras propias realidades, ¿no? Y aprovechar pues nuestra propia guerra civil, ¿no? ¿Puede hacer esto que se vinculen los dos temas? Yo creo que sí. Claro, yo creo que sí. Hay que recordar que ha habido muchísimos republicanos españoles que han estado en campos de concentración nazis, ¿no? Y están saliendo ya testimonios, reportajes, documentos. Es decir, ya hay un relativo cuerpo de conocimiento y grupos que se encargan de recogerlos, ¿no? Yo creo que eso sería un primer punto, ¿no? Además es importante que pasen los años. Es decir, yo creo que, como algunos investigadores en la Guerra Civil Española han señalado, se necesita que pase una generación porque la memoria de verdad, la memoria ejemplar, la memoria que nos permite, que tiene un cierto componente ético, nos ayuda, es aquella memoria que necesita el tiempo para que la venganza y el deseo de ira cesen, ¿no? O sea, en el tiempo de la ira, en el tiempo de la venganza no es posible la memoria. Para tener una memoria ejemplar, claro, y no es decir, literal, ¿no? Exactamente. Venganza y justicia no tienen nada que ver. La justicia busca una generalidad, la venganza busca un acto particular, ¿no? Es decir, al menos que el culpable tenga el mismo castigo que la víctima, ¿no? Pero así no se resuelve nada. Veamos cómo está nuestro mundo. Repasemos todas las guerras y genocidios que ha habido. Los Hutus mataron en 100 días a 800.000 Tutsis y algunos Hutus en recuerdo vengativo de un acontecimiento anterior de los años 50 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hay una especie de juego de memoria perverso que consiste en un retorno vengativo y cargado de ira sobre lo mismo. Yo creo que eso no sirve para nada. Yo creo que la memoria tiene que serenarse. No sirve de nada recuperar el hecho literalmente como puro hecho, porque eso no sirve absolutamente para nada, porque se cuela mucha venganza. Yo creo que necesitamos una memoria distinta. Por tanto, quizá habría que enseñar una cultura del Holocausto, habría que enseñar esto, pero junto con otras muchas memorias. En el fondo, la memoria muchas veces es la lucha de una memoria contra otra memoria, ¿no? Contra otra memoria. Yo creo que hay que trabajar las memorias. A mí me gusta mucho esta expresión, el trabajo sobre las memorias, resignificar constantemente las memorias, ¿no? Una pedagogía de la memoria
que muchas veces pasa a través de la palabra escrita, pero también a través de la imagen y a través de otras múltiples formas testimoniales, ¿no?, que nos permite la sociedad de la información, claro. Bien, parece que en España en los últimos años hay ese trabajo sobre la memoria, hay más investigación, hay educación, sí, hay cine, sí, hay literatura. Es un proceso que se está abriendo y que por ese terreno también está entrando mucho de memoria sobre la Shoah, aunque sea a un nivel todavía no asentado socialmente. Fernando Bárcena, muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Y contamos contigo. Muchas gracias por todo. En Radio Sefarad, la entrevista. No hay ningún documento fehaciente para comprobar que tuviera ascendencia judía. La obra del Quijote es una obra realmente heroica para los judíos españoles. La interpretación por parte de por lo menos un grupo de académicos sefardíes radicados en Ámsterdam era que el Quijote era equivalente a la Biblia, al Antiguo Testamento. Un 23 de abril muere Cervantes. Lo conmemoramos con libros y rosas, y muchos, más que ningún día, nos preguntamos por los orígenes judíos del autor del Quijote. El profesor Kenneth Brown nos revela la verdad y nos augura un futuro esplendoroso para el idioma en el que escribía Miguel de Cervantes. Hoy nos acompaña en Radio Sefarad el doctor Kenneth Brown, que es profesor de la Universidad de Calgary, hispanista y especialista en la literatura del Siglo de Oro y literatura judeo-española. Bienvenido a Radio Sefarad, profesor Brown. Gracias, Alex. Cervantes, hay una hipótesis, ¿no?, que usted refuta de alguna manera sobre Cervantes, ¿no? Primero, que Cervantes es judío, que se ha dicho, Sí, y sobre el Quijote. En sus investigaciones, ¿a qué ha llegado usted después del trabajo documental? Sí, de ninguna forma judíos, tal vez de ascendencia conversa podría ser esto. O converso, sí, sí. Sí, pero hasta cierto punto, ¿qué significa eso? Y no hay ningún documento fehaciente para comprobar que tuviera ascendencia judía. Creo que eso es lo de menos. Lo que yo he podido comprobar, precisamente un manuscrito que encontré en mi Filadelfia natal, es un manuscrito dedicado al tema de lo que se llama en hebreo Kiddush Hashem, el martirio de los relajados por la Inquisición española y portuguesa, que los judíos portugueses de Ámsterdam, a mediados del siglo XVII, interpretaban el segundo Quijote, no el primero, sino el segundo. El segundo muy poca gente lo lee, 1615. Pero si te acuerdas, Alex, en el Quijote, en los capítulos 68 a 70... Pues me lo tendrá que recordar usted. Sí. Pues Sancho Panza y Don Quijote están en el palacio de los duques de Aragón. Y tanto el duque como la duquesa los torturan. Uh-huh. Porque, claro, se burlan de Don Quijote y Sancho Panza precisamente para reducirlos, para que pierdan su fe en tener una conciencia libre. Entonces es un tipo de lavado de cerebro. Y se escapan, menos mal. Precisamente los judíos de Ámsterdam interpretan estos 3 capítulos como un texto martirológico por la causa judaica. Todo lo contrario de lo que se había dicho sobre el Quijote. Entonces, los otros textos martirológicos judaicos son Macabeos 2 y 4 y Daniel 3.
Y en este caso se añade el Quijote. Es muy curioso, entonces, porque, claro, tanto Macabeos como Daniel no están en la Torá, están en la versión que digamos completa de la Biblia judía, del antiguo, así llamado Antiguo Testamento. Pero entonces la interpretación por parte de por lo menos un grupo de académicos sefardíes radicados en Ámsterdam era que el Quijote era equivalente a la Biblia, al Antiguo Testamento. Esto es importante porque esto tiene que ver con reader response, esa teoría de que recepción del texto, cómo interpretaban ellos el texto. Y lo interpretaban como texto martirológico a la judaica. Y esto que yo voy buscando estos manuscritos por ahí. Y cuando estaba trabajando en mi Filadelfia natal, porque visitaba con mi madre hace 2 años, entonces fui a mirar el manuscrito y me decía, mira, ¿qué pinta este manuscrito? Hay que contextualizar todos los documentos. ¿Dónde se colocan en la historiografía literaria? Y menos mal que ya, estoy trabajando en temáticas sobre la Inquisición, poesías escritas por los judíos españoles en contra de la Inquisición española. Y me di cuenta de que, claro, este cancionero es muy importante, porque solo hay 2, y precisamente reivindica el judaísmo militante en una época, claro, menos mal en Ámsterdam, porque era la Jerusalén del Norte. Pero entonces la obra del Quijote es una obra realmente heroica para los judíos españoles. Normalmente se considera el segundo Quijote y el primero también como una obra divertida, a funny book en inglés. Así es la interpretación ya arquetípica del Quijote en general, como su recepción en el siglo XVII. Pero los judíos españoles no, lo interpretaban como martirios de Sancho Panza y Don Quijote, igual que los martirios de estos héroes judíos españoles quemados por la Inquisición española y portuguesa a mediados del siglo ¿Pero se puede sacar XVII. una conclusión del Quijote solamente a partir de esos capítulos que usted cita? No, solamente que los judíos no interpretaban a Cervantes como antisemita, ni mucho menos. Y ahora yo, hace poco, reseñé el libro de Rosa María Menocal, un libro realmente excepcional sobre la importancia de Córdoba en la Edad Media, pero también llega hasta el siglo XVII con Cervantes, termina con Cervantes. Y yo estoy de acuerdo con ella, que cada vez que leo el Quijote me doy cuenta de que hay tantas alusiones al Santo Oficio de la Inquisición y siempre son negativos. Ahora, pro-judaicos no se dice nada. Esto es también oficialmente nada. Pero por lo menos anti-inquisitoriales, sí. Y en la época había católicos que estaban en contra de la Inquisición. Porque a fin de cuentas, esto es la tesis de Yossi Kaplan, de la Universidad Hebrea, que tal vez 1/3 de los que llegan a Ámsterdam y se convierten al judaísmo son católicos apostólicos romanos que por alguna razón u otra, muchas veces política, económica, se tienen que escapar de la península ibérica y acaban siendo judíos. Un hecho que se conoce muy poco, ¿no? Porque, es decir, que había conversiones no solo en un sentido, sino también en el otro. Por último, profesor Brown, queríamos hacerle una pregunta más de índole general, que es el apogeo, el boom de los estudios hispánicos, de la filología hispánica en Estados Unidos y en Canadá. ¿Y a qué se debe ese interés también por el alumnado y que haya tantos profesores que se dedican a este área? No, es que buena pregunta. Se lo pregunto siempre a mis chavales en las clases, ¿cómo es que están allá? ¿Qué están haciendo? Porque en Canadá, claro, los idiomas oficiales son el francés y el inglés. Pero ya todo el mundo sabe, directo o indirectamente, que hay que hablar, leer, escribir en español. Sí, el futuro está con el español. Y tenemos tantos estudiantes en hispánicas como en francés. Esto es un fenómeno increíble. Y cada año
se aumenta el número de estudiantes en hispánicas un 27, 28, 29%. Pero tenemos hiperinflación de estudiantes interesados en clase de hispánicas y realmente entonces no nos suministran, el problema de suministro siempre, no nos dan el dinero para cubrir todas las clases. Pero claro, el antiguo régimen es de francés y hoy en día el francés ya no es idioma internacional, el español sí. Y los estudios judeo-españoles es una cosa personal. Tanto en mi caso como te he dicho, Alex, yo quería, no sé, por razones se ve sentimentales, conectar judaísmo con historiografía literaria del siglo de oro español. Y lo hacen muchos otros profesores y también. Lo hacen ¿no? muchos, y no estamos conectados, estamos desconectados. Uh-huh. Pero se ve que también ese deseo lo compartimos. De los grandes hispanistas, usted comparte, digamos, ese espacio con muchos profesores. No siempre los grandes. Judíos. Los hay de todo, porque eso es la charla que di el otro día en la Biblioteca Nacional. Los hay que sí, los hay que no. Lo que normalmente, o también estudiar lo que era la mentalidad conversa. Claro, conversa no era judía, es como los chuetas. Los chuetas no son judíos, stricto sensu, son católicos. Pero entonces hay, te digo, hay un deseo de desenmascarar los misterios del pasado, misterios vinculados con el judaísmo. Y muchos de los profesores, gran parte de los profesores, son secularizados. No tienen vinculación alguna con una sinagoga. Yo sí, pero yo soy judío reformista. Y trabajo con muchos. En mi departamento hay otros judíos. Nadie aparece por la sinagoga. Nadie. Eso es típico. Especialmente entre el profesorado. Eso es típico. Pero en fin, se ve que hay un deseo subyacente, deseo psíquico subyacente de llegar a comprobar desenterrar uno de estos secretos del pasado. Y los hay. Cada vez más que entre en este campo, y voy dando conferencias por ahí. Precisamente yo di una conferencia en septiembre en Pamplona, en la Universidad de Navarra, que es de la Opus Dei, sobre esto, Lope y los judíos. Y les gustó muchísimo. Ahora, también España ha cambiado mucho. Ese es un tema que nos llevaría a otra entrevista. Exacto. Profesor Brown, muchas semanas. Por lo menos. Gracias por acudir a esta cita. No hay de qué. Y mucho éxito en sus conferencias en España y en sus clases en Calgary. Hasta luego. En Radio Sefarad, la entrevista. Ellos que murieron en las guerras nos han dado el Estado. Toda la gente hablan mucho más bajo, andan mucho más lento. Cuando suenan las sirenas, la gente para. Hay una sensación en el aire que es un día
que hay que recordar. Que en Israel realmente el dolor y la alegría están juntos. ¿Sí? Suenan las sirenas en Israel. Es Yom HaZikaron, un día para el recuerdo y el homenaje a los soldados que han muerto en la defensa del Estado de Israel. En Radio Sefarad nos unimos a esta conmemoración con una entrevista a un israelí que nos hace sentir el significado de este día fundamental. Estamos con Gil, él es un estudiante de sistemas israelí, llevas bastantes años ya en España, has sido soldado y estás con nosotros para hablarnos de un día muy especial en Israel. Sí, es verdad. Vamos a hablar sobre el Día de la Memoria de los Caídos en las guerras de Israel. Es un día muy importante dentro de lo que es de la sociedad israelí, porque el nacimiento del Estado y realmente toda nuestra existencia como Estado está vinculada a guerras continuas. Casi cada década hemos tenido por lo menos una guerra, por desgracia. Y dentro de eso han caído, son ya miles, casi 20, son algo como 20.000 soldados y mujeres soldados también, que han caído en acciones bélicas o en la guerra misma. Este día de conmemoración, ¿cómo se vive en Israel? Suenan sirenas, creo. Es un día muy especial. Para mí, por ejemplo, es como que el día empieza como mucho más... Toda la gente mucho más, hablan mucho más bajo, andan mucho más lento. Cuando suenan las sirenas, la gente para. Hay una sensación en el aire que es un día que hay que recordar, hay que ser mucho más unidos. La gente reúne en los ceremonias, en los cementerios o en los donde hay estatuas de conmemoración de alguna unidad o simplemente unos soldados que cayeron en una acción, que están partidos en muchos sitios en Israel. Y realmente es un día que la gente siente junta e intentan también sentir que somos unidos y llevamos juntos hasta lo que cuesta. Cada persona se ve afectada personalmente, aunque directamente no haya sufrido ninguna pérdida. Sí, yo creo que, o por lo menos como yo me siento, hay lo que es el Día de Memoria, que es un día nacional, un día con memoria, que vamos a conmemorar gente que puede ser que no son conocidos, pero tienen nombre, tienen familia, tienen amigos, tenían deseos, amores, y hay también el nivel personal, que a algunos le toca más cerca o más lejos, pero siente el peso de este día, la memoria, y cada día o cada año de nuevo cuando vamos a las ceremonias sentimos, y yo por lo menos personalmente me siento mucho, hay gente que conociste y recuerda momentos de gracia o momentos de amistad, o a veces hasta a nivel de olor, que recuerda a las personas personalmente es el olor, lo que había, lo que jugaba junto, y es el nivel personal, y esto afecta mucho, se llega directamente al corazón. Aunque como en tu caso no hayas tenido ningún compañero ni ningún amigo que haya fallecido, ¿no? Yo en mi familia no han caído nadie, y tampoco no en mi unidad o por lo menos por mi entorno cercano. Lo que sí conocí gente que pasaban conmigo en los cursos y después en acciones en otras unidades han caído en combate o en accidentes también. Y recuerda, son gente que pasaba junto contigo, mesa a mesa, cama a cama, durante meses. ¿Cuál crees que es el objetivo de este día conmemorativo que se persigue esencialmente? La primera cosa es, realmente, el primero es recordar
que la gente que han caído no han caído por una causa muy importante, es realmente el Estado de Israel, la existencia de un Estado de Israel frente otros países enemigos o otro enemigo enfrente a otro enemigo que quería aniquilar o terminar con la existencia de Israel. Del primer momento que ya hemos definido el Estado de Israel. Es decir, desde la primera guerra, en 48 y hasta ahora. Todas las guerras de Israel han sido defensivas. Quería preguntar si estás de acuerdo con esta frase que se dice a veces también, que todos los israelíes son soldados. El ejército israelí se llama el Ejército de Defensa de Israel y básicamente estaba montado para proteger y defender lo que es el Estado de Israel. Sus ambiciones no fueron llegar más lejos que las fronteras de Israel. Por situaciones en las guerras hemos pasado a ser o llegar o cruzar las primeras fronteras del Estado de Israel, pero el Estado ha definido el ejército como ejército de defensa y así piensa. No es un ejército que piensa conquistar otros países. Cuando hablamos de que todos los israelíes somos soldados, de una forma técnica puedes decir que cualquier israelí tiene que ir al ejército por obligación, por ley, entonces somos soldados. Yo no estoy de acuerdo con esta definición porque realmente pasamos por obligación una parte de nuestra vida en el ejército y después somos civiles. Somos civiles que servimos en las reservas del ejército, pero ya no somos soldados. Y es muy importante porque muchas veces en muchas acciones terroristas esta definición surge. Podemos atacar cualquier sitio en Israel porque todos sois soldados. Y, entre comillas, un soldado es un objetivo legítimo. Un padre que lleva a su hijo a una escuela, al ser 10 años antes un soldado por obligación, no se hace un soldado en este momento. En este momento ejerce como un padre. O con 2 amigos o 3 amigos que van a tomar un café en un bar, no son soldados en ese momento. Son amigos, ciudadanos de cualquier sitio que quieren tomar alguna cerveza, un café en un bar, y no puede decir que son un parte de un ejército. Sí, no se puede utilizar como argumento. Yo creo que no es un argumento legítimo, y además sí, es verdad que cada año tenemos que servir, o debemos que servir, por ley, son días o a veces meses en el ejército, pero esto como una obligación cuando soy civil. Cuando se es joven y se tiene que ir al ejército, ¿se entiende como un parón en la vida o como un enriquecimiento? Si vamos a definirla o buscar la respuesta en una forma más pura, vamos a decir, sí, es un parón. Pero realmente yo creo que mucha la gente o muchos jóvenes que llegan al ejército sacan mucho provecho con este periodo, que maduran mucho, a veces muy rápido por situaciones, pero al fin y al cabo creo que es una experiencia que ayuda a definir personalidad, desarrollar capacidades, sea de imaginación, sea de liderazgo, sea de capacidad de trabajar en equipo, sea de ser individualismo creativo. Todas esas cosas aportan este periodo de tiempo. Puede aportarlo y además yo creo que aporta. Para mujeres y para hombres, ¿no? A los dos. Llama la atención la participación de la mujer en el ejército israelí. Hoy en día más que antes. Hoy en día ya hay mujeres que van a puestos que son, entre comillas, un poquito más arriesgados. Ya hay pilotos. Hay también parte de lo que es unidades mezcladas, mixtas, de mujeres y hombres, que los últimos años han surgido poco a poco. Antes, cuando yo serví en el ejército, las mujeres hicieron más como instructoras o
otros trabajos, pero no trabajos que son más arriesgados. Hoy en día empiezan poco a poco a tener más sitio en lo que es el ámbito del ejército. Coméntanos cómo sería hoy tu día en Israel, si estuvieras en Israel. ¿Qué harías hoy, en este día tan especial? Pues este día empieza un día antes, porque realmente como tomamos esto del calendario judío, entonces el día empieza normalmente a las 6 de la tarde, un día antes, en una ceremonia en mi kibutz, donde conmemoran los nombres de todos los caídos en las guerras o durante su periodo en el ejército. Y realmente de ahí vamos a casa de unos amigos y escuchamos música, hablamos, empieza a ser un día mucho más lento, levantamos, día después vamos a trabajar, pero tenemos una ceremonia más en un cementerio que vamos todos los amigos. Y seguimos después a la ceremonia final y el mismo día empieza también la ceremonia del Día de Independencia, que en Israel realmente el dolor y la alegría están juntos siempre. El Estado nació en una guerra, entonces la alegría fue que ha nacido un Estado, pero en ese momento también hemos estado en estado de guerra. Y entonces ellos que murieron en las guerras nos han dado el Estado. Esa es la vinculación directa que tenemos, una mezcla de dolor y alegría. Sí, de conmemoración y de agradecimiento. También. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo tus recuerdos y tus impresiones sobre este día tan especial. A ustedes también. ליל כוכבים אסר עלה, את שם יושבת כוחה באפלה, שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא מחכה. שעה חולפת יום ושנה, עוד איך עובדת שבויה באמונה. את פרי גנך תבקשי, מילך יאמר ומילך ישיב, נותרת לבדך, רוצה להאמין שהיא נברבה אותה השעה, שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהיא נברבה אותה השעה, שבה הבטיח לשוב בחזרה. בדומיה עוטפת התוגה, ובליבך נותרה המשאלה, שעה חולפת יום ושנה, ואת עדיין לא ממתינה. שעה חולפת יום ושנה, עוד איך זוכרת ולא מאמינה. את רגענך את תבקשי, מילך יאמר ומילך
השעה שבה הבטיח לשוב בחזרה. שבה הבטיח לשוב בחזרה, שהנה קרבה אותה השעה, שבה הבטיח לשוב ולא שם. En Radio Sefarad, la entrevista. Y después del ejército me fui a vivir al kibutz, que se llama Lotán. La vida sigue. Los chicos van al colegio, vamos al museo. No es muy alegre vivir en Israel ahora, pero es nuestro hogar, es mi casa, de acá no quiero irme. Sus 3 hijos han nacido en Israel. Allí se conocieron y allí viven Dalia Marx y Rolly Silverstein. En el Día de la Independencia nos cuentan, desde su ciudad, Jerusalén, cómo es vivir en este país que celebra sus 56 años de vida. Yo llegué a Israel exactamente hace 20 años, en enero de 1984. Terminé el colegio secundario en Argentina y bueno, decidí que quería estudiar en la universidad en Israel. Me inscribí en la Universidad de Jerusalén y estuve 5 años o 4 años haciendo el BA, el primer título en la Universidad de Jerusalén, y después estuve en el ejército durante 1 año y medio. Y después del ejército me fui a vivir al kibutz, que se llama Lotán, que está cerca de Eilat, en el sur de Israel, en el desierto, un kibutz del movimiento reformista, un kibutz muy chico, con pocas familias, pero muy amigable. Y después de pasar unos años en el kibutz decidimos que queríamos volver a la universidad y bueno, ahora estoy escribiendo el doctorado en Historia Medieval. ¿Dónde conoces a Dalia en el kibutz? A Dalia la conocí en Jerusalén, en la universidad. Nos conocimos antes de ir al ejército. Pero los años del kibutz, fueron unos buenos años. No nos quejamos. Mis abuelos vinieron de Alemania en el año 38. Sí. Y de ahí el apellido Marx, tan alemán. Sí. Sí, bien judío alemán. ¿Eres rabino del movimiento reformista? Rabina, sí. ¿Se puede decir? Supongo que sí. En hebreo también tenemos problemas. No sabemos cómo nombrar a una mujer que tiene ordenación de rabinato. ¿Puedes contarnos un poco cómo es el proceso de ser rabino dentro del movimiento reformista? Bueno, estudiamos en Hebrew Union College
Es el colegio rabínico del movimiento reformista. Tiene 4 campuses, sucursales, uno en Jerusalén y 3 en Estados Unidos, Nueva York, Cincinnati y Los Ángeles. Y bueno, tenemos que, antes de empezar el programa, tenemos que tener máster en estudios judíos y después estudiamos por 4 años y sí, y recibimos la ordenación. ¿Y ahora qué haces? Yo tuve la suerte de recibir un trabajo como maestra, como profesora en el Hebrew Union College, donde estudiaba yo. ¿Qué edad tienen los chicos? 10, 6 y 1 año. Y vivir en un clima de tanta violencia con niños pequeños. Mira, la verdad es así, la violencia, por gracias a Dios, no la sentimos en una forma muy cotidiana. No, los chicos, claro que se escuchan y una vez escuchamos una explosión cuando estuvimos en casa y los chicos preguntaban qué fue y bueno. Pero la vida sigue. Los chicos van al colegio, vamos al museo y vamos... Pero tratamos, por ejemplo, no tomamos micros, no salimos a lugares que pensamos que pueden ser peligrosos. La gente se cuida mucho, la gente se cuida cuando sale a tomar algo, la gente se cuida, mucha gente dejó de usar transporte público. Nosotros no usamos transporte público, no usamos. Nosotros vamos en auto a todos lados. Llevamos y traemos a los chicos del mayor nuestro que tiene 10 años, en teoría tiene edad como para viajar solo en transporte público, pero no lo llevamos y lo traemos al colegio y así vamos a todos lados en auto. Rolly y yo nos gusta mucho un restaurante pequeño en la ciudad vieja, un restaurante muy simple, no sé si puede ser que fuimos una vez juntos, no sé. Se llama Camel. No. Hay solamente hummus allá, pero el mejor hummus del mundo, me parece. Pero no vamos porque es medio raro. Y sí, es verdad que el ambiente y la atmósfera, se puede decir, la atmósfera no es muy alegre en estos días y bueno, la gente es más triste y pesada y preocupada, y ansiosa. Y ¿viste? En Israel teníamos muchas épocas que eran muy difíciles. En 67, bueno, en 48, pero ahora la sensación es distinta, me parece, porque mucha gente cree y piensa que no teníamos estar ahí, que podía ser distinto, que teníamos el chance, la oportunidad de cambiar las cosas y llegar a paz, y que ya teníamos que estar ahí. Y la sensación es que estamos alejando todo el tiempo en vez de acercando a esta situación. Y eso es algo que la gente no soporta más, no banca, es muy difícil. La verdad es, emocionalmente y mentalmente no es muy alegre vivir en Israel ahora, pero es nuestro hogar, es mi casa, de acá no quiero irme. Bueno, es como en la familia, te quedas, aunque la situación no es siempre optimal. ¿Y veis perspectivas de mejora? Estoy seguro que se mejoran las cosas. La pregunta es ¿cuándo? Hay momentos en que los pueblos se cansan de la situación en la que viven. Y en el momento que los dos pueblos, que los israelíes y los palestinos, se cansen de la situación en la que están viviendo, después de tanto horror y tantos miles de muertos de los dos lados,
En ese momento la situación va a mejorar, pero pasa que todavía no llegaron al punto de que están muy cansados. Por 2 años teníamos un grupo de mujeres judías de nuestro barrio y cada 2 semanas encontramos con mujeres palestinas que viven acá al lado en el pueblo árabe que se llama Isawiya. Y es un pueblo muy hostil, muy hostil, y bueno, siempre tiran piedras y habían algunos terroristas que salieron de allá, pero fue algo muy especial encontrar con las mujeres y ver que son gente como nosotros y tienen chicos, están embarazadas, tienen problemas de economía, tienen los asuntos sociales y bueno, poco a poco como construimos la confianza entre nosotros y empezamos a hablar de temas más difíciles, porque al principio hablamos de cocinar y nosotros invitamos a ellas a cenar con nosotros en Tu Bishvat y ellas nos invitaron a cenar con ellas en el Ramadán, en la fiesta que hacen en la noche. Y poco a poco empezamos a hablar de cosas más difíciles y más dolorosas. Pero cuando empezó la intifada segunda, hace casi 3 años. ¿3 años? Sí, casi 3 años y medio. Los maridos de ellas no los dejaron seguir encontrar con nosotros y todo se acabó. Así que lo que quiero decir es que es muy difícil y lleva mucho tiempo construir y ser positivos y constructivos y es muy fácil destruir todo en un momento. Y es lo que nos pasó a nosotras. Esperemos que el cansancio entre los 2 pueblos llegue pronto y que se pueda retomar, ¿no?, esos contactos entre unos y otros. Bueno, muchas gracias Dalia y Rolly por esta entrevista para Radio Sefarad. Gracias. Y hasta pronto. רוצה להניח את מקל הנדודי, פיתול ועוד פיתול, טלטול ועוד טלטול, בסוף הרי נשארים בודדים, ללא צל ללא סוכה, נופלים מכל מכה, אז בואי השקיע אותי עד תום השיגוי, שיהיה מחושב, שיפסק. En Radio Sefarad, la entrevista. Darle la razón a ambas partes, porque ambas partes tienen razón. Las sinergias de las frases muy rápidas, los titulares de prensa, permiten crear esa dicotomía, ese binomio, ese dualismo, ese maniqueísmo, que en definitiva no hace nada más que continuar el drama. Esa espiral de odio no forma parte de la gente normal. José Enrique Ruiz Domenech confiesa haberse estremecido con testimonios, miradas y opiniones al escribir su libro Palestina, Pasos Perdidos. Este catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona quiere, con este libro, hacer su aportación a un futuro esperanzador para Palestina, con los argumentos de la historia de esta tierra amada. ¿El libro es pro-palestino, es pro-israelí? No, yo creo que, al menos en mi intención, es un libro que busca claramente la concordia y en ese sentido yo no sé si en algunos momentos
es pro-palestino y en algunos momentos es pro-israelí y a la inversa. Es decir, que como es tan compleja la realidad de lo que está sucediendo en aquella tierra, mi posicionamiento era tratar de introducir una especie de mirada crítica e inquieta al mismo tiempo, comprometida, no distante ni europeísta del que lo ve por encima, sino al contrario, muy comprometida, por razones de orden personal, pero también por razones de orden afectivo, del afecto profundo. Si se me eligiera así qué lugares de la tierra en los que quisiera vivir, esta es una de ellas. Y por lo tanto, y además no descarto la posibilidad de algún día vivir allí, ¿no? Pero en ese sentido me siento muy comprometido. Y lo que me gustaría es contribuir a buscar una salida, que a mí no me gusta la palabra negociada, porque huele a política. Y creo que los políticos están fracasando en toda esta historia. Creo una salida ponderada y reflexionada por todas las partes. Y en esa salida tienen un papel muy importante los historiadores y los investigadores como tú, ¿no? Esa ha sido un poco las gafas por las que has mirado el conflicto desde el punto de vista de la historia, ¿no? Sí, y es lo que creo que el libro puede aportar y por lo que a veces pienso que a lo mejor lo silencia. Porque hay tal éxtasis de que la política lo puede todo en el siglo XX y en el siglo XXI, que decían que íbamos a cambiar muchos parámetros del siglo XX y estamos siguiendo los mismos pasos, que la idea que tiene un historiador como yo de profundizar, incluso de arriesgarse al transformar y a transgredir la manera de escribir la historia y hacerla al revés, del presente al pasado, tratando de bucear paso a paso y sobre todo aquellos pasos que están perdidos en la memoria colectiva, que sería el título exacto del libro, ¿no? Pasos perdidos en la memoria colectiva. Lo que pasa es que sería tan largo que no merece la pena, sería decir un título del siglo XVIII. Y pues ir paso a paso en esos pasos perdidos de la memoria colectiva, los elementos de encuentro y desencuentro, los elementos que configuran la singularidad de esa tierra, su carácter universal dentro de lo local. Y yo creo que es una visión muy apretada, muy rápida, muy rítmica, porque lo que me interesa es que la gente, especialmente la gente europea y americana, que no es muy sensible a la realidad de esa tierra, que la mira siempre con anteojos o periodísticas o prejuicios de un lado y de otro, comprenda la complejidad. Porque sin entender la complejidad, volvemos a lo de la negociación. Quizás resolveremos una cuestión muy puntual. Pero una cuestión muy puntual significa que dentro de 2 años vuelve a resurgir el problema. Y lo que buscamos claramente es, aunque parezca una osadía, es que darle la razón a ambas partes, porque ambas partes tienen razón. Y esa es la clave de todo. Porque sería tan sencillo decir, no, una de las partes, la que sea, no tiene razón, con ese vocabulario tan enfático de la ilegitimidad y demás, ¿no? que se llena la boca a mucha gente. Pero es que no es así. Ambas partes tienen razón y ambas partes están legitimadas para sus propuestas. Y ahí comienza el diálogo. El diálogo es escuchar al otro. Pero escucharle, no decir que te escuchas y te quitas el pinganillo porque está hablando en una lengua que tú no entiendes, ¿no? Y conocer sus razones, ¿no? Porque hay mucha ignorancia. Exactamente, conocer sus razones, razonar sus razones, dialogar a través de esas razones y poco a poco, a base de un esfuerzo muy creativo y muy imaginativo, y cedes para adquirir y adquieres para ceder. Si tú a una de las dos partes le niegas toda la razón, le descalificas con estridencia o con conceptos rebuscados de la teoría política contemporánea, ¿no? Le llamas colonialistas a unos o terroristas a otros y le llamas entonces estableces una falsedad porque coges partes muy concretas que sin duda existen
y lo estableces con el todo. Y hay razón que mucha gente en el Estado de Israel se sientan atenazados por la sombra del antisemitismo, porque una cosa es que haya un sector duro que manifieste una actitud muy radical, pero eso no es generalizable a la totalidad de los habitantes del Estado judío de Israel. O al revés, es decir, en el sector palestino, en el otro lado, hay, por supuesto, terroristas, sin duda. Tanto terroristas palestinos como terroristas que utilizan Palestina como coartada, como pretexto. Esto no cabe duda. Pero no todos lo son. El problema es cuando las sinergias de las frases muy rápidas, los titulares de prensa, permiten crear esa dicotomía, ese binomio, ese dualismo, ese maniqueísmo, que en definitiva no hace nada más que continuar el drama. Y el drama no solamente es el drama cotidiano que nos duele a todos, y así empiezo el libro, porque ese es el malestar de la cultura intelectual, porque el esfuerzo intelectual queda muy matizado por la impresión que tienen los políticos de ella. Hablamos de impresiones. Da la impresión de que las razones palestinas o son mejor conocidas o son mejor comprendidas. Las razones israelíes no se quieren conocer, no se conocen. Es evidente que hay como una especie de actitud, como decir, la víctima es uno. Yo termino el libro con una paradoja, ¿no? Las víctimas están en ambos lados y los verdugos están en ambos lados. Y eso no es un descrédito a la totalidad, es al contrario, es una comprensión de la totalidad. Y es cierto que cuando, por ejemplo, se describe la actitud, no sé, de miseria o de privanza que hay en muchos sectores, sobre todo en la Franja de Gaza o en Cisjordania, no se percibe, y eso me parece increíble en el siglo XXI, lo que es el daño interior, espiritual de todo un pueblo que desde hace muchos siglos se siente amenazado por el mero hecho de ser lo que es. Eso nunca ha sido tolerable, pero menos ahora, que abiertamente lo denunciamos. Claro, en las épocas en que había una especie de ambigüedad moral, eso no, era lo mismo deleznable, pero podía ser entendido. Pero ahora que justamente esa ambigüedad moral la queremos suprimir, ¿cómo es posible que abiertamente se pueda decir que una comunidad acepte, una comunidad internacional acepte que un pueblo esté permanentemente amenazado? Amenazado de exterminio, que es una palabra muy fuerte. Y claro, uno puede decir, bueno, eso es una paranoia. No, porque desgraciadamente en la historia, no un supuesto político o un discurso político, no, la historia nos ha demostrado que en un momento determinado ha podido ocurrir. Y que justamente la política internacional le pareció bien. Otra cosa es que una vez visto la catástrofe que eso significaba, incluso la catástrofe moral, gracias a los testimonios, pero a los testimonios de los que la sufrieron, esto no hay que olvidarlo, el escándalo fue de tal magnitud que la gente se tuvo que entrar en compadecer en el sentido literal de la palabra, ¿no? Es padecerse con ellos, ¿no? de esa situación. Pero si no hubiera habido esa queja unánime, ¿no? por parte de los testigos que salieron, que se salvaron milagrosamente, yo creo que la situación hubiera actualmente pasado una especie de tupido velo, diciendo, bueno, las circunstancias históricas o una maldad congénita o muy vinculada a un sistema político, que por otro lado no es estrictamente cierto, porque es algo con mucha raíz que viene del pasado y que de algún modo sombrea el futuro. Supongo que estos testimonios de los que hablas pueden ser a los que te refieres cuando dices que ha habido testimonios, miradas y opiniones que te han sobrecogido. Sí. ¿Cuáles han sido? Mira, yo en las veces que he estado, ¿no? en Palestina, que lo entiendo como
como lo entendían los romanos, o decir, una cosa así, sin actitud política al respecto, como un elemento de denominación. Sin elección entre dos, ¿no? Exacto, sin un elemento de elección. Porque además estoy convencido que, como también demuestro en el libro, en la historia de Palestina, el pueblo judío, independientemente al Estado de Israel o al anterior Estado de Israel, ¿no?, antes de la diáspora, tiene una presencia muy importante. Una presencia cualitativamente decisiva para configurar la singularidad y de la identidad del pueblo judío. Y que no es, se ve claramente, ni étnica, ni siquiera yo diría religiosa, es de comunidad, de pueblo, donde a veces es religiosa, a veces más. Pero esa peculiaridad, esa singularidad, es lo que, en una época que lo que más resaltamos es la pluralidad y la diversidad, tenemos que protegerla. Hablábamos de esos testimonios. Y esos son los testimonios. Es decir, el testimonio desgarrado son aquellas personas que te preguntaban en su sala de estar, dice, bueno, tú que eres profesor y tal, ¿cómo percibes, ¿no?, el hecho de que yo que llevo aquí, que nací en esta tierra y que mis padres llegaron aquí en fin, y también nacieron, y toda mi familia de esta tierra, sea un extranjero? ¿Por qué motivo? Es decir, ¿cuál es lo que te determina la raíz en un país? Y claro, en el fondo, esa actitud tan desgarrada, que es una pregunta lanzada al vacío, es la que me obligó a mí a decir, bueno, ha llegado el momento de poner orden en los datos que tengo y tratar de comprender cómo surgen estas preguntas. Porque son desgarradas en la medida en que dice, ¿cómo siento, ¿no?, a la madre o al padre o esta familia que ha sido destruida, ¿no?, por un acto terrorista o por una bomba colocada en un bar, en un bus público, en un bus escolar? Hay cosas que parecen imposibles que ocurran, y sin embargo ocurren, son fenómenos cotidianos. Y eso ha creado una especie de extraña espiral de odio, y lo que me sobrecoge es que esa espiral de odio no forma parte de la gente normal. La gente normal está dispuesta a hacer un esfuerzo para perdonar y para perdonarse mutuamente. El espiral de odios está más bien en la retórica política. ¿Y frente a ese odio tú ofreces la verdad histórica? Bueno, la verdad es mucho decir, yo no soy tan ojalá, ¿no? Pero yo lo que ofrezco es una exposición narrativa de cómo fue la historia en los últimos 5.000 años. Y que el lector saque sus consecuencias. Y saque sus consecuencias y, sobre todo, demande a quien tenga que demandar. Esperemos que tu libro haya ayudado a comprender esta complejidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y yo, si lo consiguiera, estaría muy contento. Pero tengo una pequeña duda, y es que puede ser un libro silenciado, porque va un poco a contrapelo de lo actual, que gusta, no sé por qué vivimos en una época que gusta el enfrentamiento. Y sobre todo esto que te decía, no es posible, y esa es mi llamada de atención, resolver un problema cuando en el foro interno de una de las partes está destruir a la otra. Sí, por ese camino vamos a ir. Gracias. En Radio Sefarad, la entrevista. Los quiere traer el conde duque porque la economía española está en la ruina. Los portugueses acusan a los españoles de que quieren traer a los judíos, y los españoles acusan a los portugueses de que quieren traer a los judíos.
cuando haya una inscripción hebrea o algún documento hebreo, pues me lo traerán a mí para que lo transcriba o lo traduzca. En el siglo XVII, el conde duque de Olivares quiso que volvieran los judíos a España. Este es el tema del discurso de ingreso del profesor Fernando Díaz Esteban en la Real Academia de la Historia, y uno de los puntos que hemos tratado en esta entrevista con el único hebraísta de esta institución. Shalom, profesor Díaz Esteban. Estamos con don Fernando Díaz Esteban, académico de la Historia. En su discurso de entrada, no sé si es correcto decirlo así, sí, profesor, sí. En su discurso de ingreso a la academia leyó el tema El frustrado retorno de los judíos en el siglo XVII, nuevos documentos. Un tema que nos ha interesado muchísimo. Gracias por venir a nuestros estudios, profesor. Gracias a ustedes por invitarme y quiero saludar con un shalom a todos los oyentes. ¿Quién quiere traerlos? ¿Y por qué? Quieren traerlos. Primero, los quiere traer el conde duque porque la economía española está en la ruina. Entonces, estos son personas que tienen una gran experiencia comercial, que saben dónde hay que comprar y dónde hay que vender y que tienen un capital. De modo que el conde duque los ve como posibles colaboradores a un resurgimiento económico de España. Supongo que esta decisión del conde duque no fue bien vista por muchos sectores, ¿no? La sociedad no estaba... ¿Quién estuvo de acuerdo y quién no? Estaban de acuerdo, pues, una parte importante de políticos y demás. Estaban en desacuerdo, naturalmente, la Inquisición y muchos otros estamentos, pues quizá populares. Y en Portugal buscan también el apoyo de los judíos portugueses que están por toda Europa por las mismas razones económicas y además por una razón política. Eso sirve para afirmar la monarquía portuguesa que están haciendo. Profesor, ¿y estos judíos quieren regresar? Y si quieren regresar, ¿por qué motivos? Quieren regresar y no quieren por dos motivos. Quieren regresar porque al fin y al cabo tienen aquí familia que no se ha ido y sigue figurando como conversa más o menos sincera, pero siguen siendo cristianos, por lo menos aparentes. Y después los no quieren regresar porque existe la Inquisición. Y entonces hay unos problemas muy graves. Aquí yo, en el discurso de ingreso, lo que digo es que las cartas son las cartas de un fraile predicador que ha estado muchos años en Portugal, conoce todo, está muy metido en política por lo que se ve y además se quiere atraer la simpatía del conde duque de Olivares. Y entonces está en Italia, en Génova, y se hace pasar como muy amigo del duque de Braganza, Intrigas el Juan IV de Portugal, porque él como está en Portugal y habla portugués y es amigo, había sido amigo también de los Braganza. Pues entonces consigue entrar en contacto con unos judíos que hay en Génova que han llegado de Portugal y que son embajadores del duque de Braganza, Juan IV de Portugal, y entonces consigue sonsacarles de que están allí para atraerse al resto de los judíos que hay en Italia y en Europa, de modo que y se los piensan atraer prometiéndoles la vuelta a Portugal. Cartas muy curiosas porque reflejan la mentalidad de la época, ¿no? Y eso, ahí quedaron, la verdad que no volvieron.
Los judíos no volvieron a Portugal ni volvieron a España como judíos. Pero lo que se pretendía sobre todo era que volvieran como cristianos. Ya se sabía que no eran buenos cristianos, pero traían dinero. Que era lo que interesaba. En aquel momento era lo que interesaba. Y entonces, el otro documento que yo doy a conocer es la contestación a una memoria, a un memorial llamaban en la época, de los judíos que escriben en nombre de la nación. En aquella época la nación por antonomasia era la nación judía. Y seguramente está dirigido al rey. El memorial no se ha perdido, no sabemos qué dirían los judíos, pero sí podemos deducir muy bien qué es lo que pedían. Por la porque contestación. En la contestación están diciendo no a esto no conviene, esto no debe ser, esto piden, esto no hay que concederlo. Es una contestación muy negativa. Y entonces lo que pedían los que querían volver era primero que la Inquisición los dejara en paz. Una petición. Claro, eran peticiones demasiado... Muy razonable, pero que claro, que en la sociedad de la época... para la época no podía ser. Después, que el que hubiera judaizado y luego se hubiera arrepentido por las causas que fueran y se había vuelto al cristianismo, no tuviera que repetir esa confesión públicamente. Porque entonces en España todo el mundo mira, ese es el qué. Y también piden que la Inquisición no tenga cárceles secretas, que la Inquisición no use del tormento. Bueno, el tormento era un instrumento legal de la época en todas las naciones, no era solo de España. Pero, en fin, estos piden que se suavice. ¿Y por qué cree, profesor, que no vinieron? ¿Cuáles fueron las razones definitivas? No era, yo creo que no había ambiente. En otra situación, con una propaganda y quizás interviniendo los propios judíos, diciendo, sí, queremos venir. Claro, ya habían intervenido en el sentido de que habían escrito un memorial al rey. Queremos volver, pero por favor que nos... Y que también pedían algunas compensaciones económicas, es decir, que cuando un converso salía fuera y judaizaba en Italia, en donde fuera, entonces sus bienes pasaban al rey. Una confiscación. Entonces, en el memorial, por lo que se contesta, pedían que cuando eso ocurriera, los bienes no pasaran al rey, que el rey renunciara a esos bienes y pasara a los hijos o a los nietos hasta la 4ª generación. Profesor, nos está dando una visión interesantísima de ese periodo de la historia. Como hebraísta, ¿cuál va a ser su función en la Academia de la Historia? Pues supongo que cuando haya una inscripción hebrea o algún documento hebreo, pues me lo traerán a mí para que lo transcriba o lo traduzca, y también para un poco, si hay discusiones de este tipo histórico, poder yo dar mi opinión como conocedor de esto. Yo realmente a esta época me he dedicado, vamos a decir, toda la vida por la literatura española, pero como investigación en estos últimos pocos años, ¿no? Porque yo normalmente me he dedicado al judaísmo medieval. ¿Hay más hebreístas en la Academia de la Historia? No, ahora mismo no. Ha estado muchos años sin un hebraísta, porque el último fue mi maestro, don Francisco Cantera Burgos. Murió y nombraron a otro en su lugar, y hasta ahora pues no ha habido hebraístas.
Pues nos felicitamos por su nombramiento. Muchas gracias. Porque, como muy bien ha dicho usted, los judíos siempre han estado en todos los lugares y en todas las épocas, lo que nos permite a los hebraístas una visión muy sintética de la historia. Muchas gracias.